Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Karen TV, el canal del comercio exterior en México. Y en esta ocasión, con motivo de que México ha suscrito el convenio de Kioto revisado el martes 21 de agosto de este 2018, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que habla prácticamente sobre la simplificación y la armonización de todos los regímenes aduaneros, pues invitamos al maestro Jorge Enrique Loera, profesor perteneciente a la Academia Internacional de Derecho Aduanero y especialista en el tema del convenio de Kioto revisado, para que nos hable un poquito más al respecto y nos explique pues todos los detalles del convenio. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado de la vida. Oiga, por fin nos adherimos a la Convención de Kioto, bueno, después de tantos años de estarlo buscando. ¿Por qué se dio tan rápido en ese sentido de que a nadie se le avisó, se publicó solo en el Diario Oficial de la Federación? ¿Qué opina usted de todo este proceso? Bueno, yo también fui el primer sorprendido. Creo que nadie de los que no estamos dentro de la Administración de Aduanas esperaba esta sorpresa que se publicara de repente el convenio de Kioto, aunque la publicación está un poco apresurada. El público no sabrá a qué cosa adherimos porque no se publica el convenio, y no habiéndose publicado, pues tendrá que haber otro acto administrativo mediante el cual se promulgue el convenio de Kioto. De todas maneras, aunque tenga sus defectos o esos aparentes defectos, otro que tiene, es el que dice que se adhiere al convenio de Kioto, pero no se dice a qué parte del convenio, porque tiene varias partes y no se especifica exactamente, ni si hay reservas, etcétera. Pero de todas maneras, la gran noticia es que hay voluntad política al respecto. Creo que eso es lo más importante de la publicación. Y justo a eso iba. ¿A qué atribuir este cambio? Porque, bueno, pasaron muchas administraciones federales que tuvieron la intención, pero nunca se llegó a más, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué habrá sucedido este cambio en la cuestión de la colaboración internacional y que digan, nos sumamos al convenio de Kioto? Sí, es sorpresivo. Yo creo, no sé exactamente cuáles fueron las gestiones dentro de la Dirección General de Aduanas y ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero a mí me queda claro que fue en la proximidad de la firma, si es que se firma, del nuevo Tratado de Libre Comercio. Cuando se hizo la gran reforma de aduanas, que fue a principios de los 90, 91, 92, etcétera, también estaba por firmarse el Telecán, el NAFTA. Entonces, en aquella época no estaba todavía vigente el convenio de Kioto revisado, y tanto los Estados Unidos como Canadá sí hacían gestiones para adherirse al convenio. No puede hablarse de un tratado de libre comercio y establecerse todas las reglas del juego que implica si las aduanas, si uno de los países desentona con sus aduanas. Las aduanas tienen que trabajar igual en los tres países para que pueda fluir el tráfico de mercancías libremente. Entonces se me hace mucha casualidad que ahora que se está poniendo en marcha un nuevo tratado, no se haga un esfuerzo similar. Ahora sí, los Estados Unidos y Canadá están en el convenio de Kioto junto con otras naciones, y las aduanas de México no podían permanecer al margen de esta convención que asegura una serie de facilidades de simplificación para los trámites aduaneros. Oiga, y para, hacer la introducción al tema,
¿Qué es el convenio de Kioto revisado? ¿Cómo se define el convenio de Kioto revisado? Bueno, el convenio de Kioto es un documento en el que el Consejo Mundial de Aduanas, la Organización Mundial de Aduanas, antes Consejo de Cooperación Aduanera en Bruselas, siempre pensó que las aduanas deberían, por decirlo de un modo coloquial, tocar en la misma tonada. No podía ser que en un país con gran comercio exterior se hablara un lenguaje distinto que no pudieran entender los demás importadores y exportadores de otros países. Entonces empezó a hacer algunos esfuerzos, como por ejemplo un glosario de términos aduaneros, donde proponía que en todos los países a este documento se le llamara de esta manera y a esta acción de las aduanas de esta otra, etcétera, etcétera. Siempre hubo una tendencia a unificar, pero fue en 1973, si no me equivoco, cuando la delegación española ante el Consejo, entonces Consejo de Cooperación Aduanera, propuso que se firmara un convenio en el que de plano se unificaran las normas fundamentales del desaduanamiento. Cómo presentar la mercancía, dónde almacenarla, cómo se abandona, cómo se despacha, etcétera, etcétera. Que todas las normas de todas las leyes aduaneras del mundo fueran así. Entonces, en una sesión del Consejo, el Consejo, hoy Organización Mundial, sesionaba cada 2 años fuera de Bruselas. En esa ocasión le tocó Kioto, la ciudad de Kioto en Japón, cuando se propuso a los países miembros que se firmara este convenio y que se analizara y se presentaran reservas en su caso, si no les gustaba, etcétera, etcétera. Entonces empezó una discusión sobre este nuevo ordenamiento que se proponía y las reservas fueron tantas. Estados Unidos puso tantísimas reservas, pero estamos hablando de 1,000 reservas que proponían que se compusieran algunas de las disposiciones, y luego lo siguieron los países de la entonces Comunidad Económica Europea, y luego China, y luego Japón, y fue tal la cantidad de observaciones y reservas que se le hicieron que no podía entrar en vigor el tratado. Habían pasado varios años y se habían sumado 30 o 40 países que francamente no significaban la mayor parte del comercio mundial. Entonces se decidió en Bruselas revisar el convenio de Kioto. Por eso se habló con el mismo título, Convención para la Facilitación y Armonización de los Trámites Aduaneros, revisar ese convenio y se formuló uno nuevo más o menos en 1999. Se puso a la disposición de los países y entonces sí se empezaron a adherir porque ya era más sencillo, con menos dificultades, y entonces se empezaron a adherir los grandotes, Estados Unidos, China, etcétera, etcétera. Yo platicaba hace un momento antes de comenzar que en el CIACI, en el Centro de Investigación Aduanera, que tiene o tenía, no lo sé, la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto, se publicó una vez este librito dentro de una colección de estudios que se hacían, que se llama La Revisión del Convenio de Kioto, donde uno de los revisadores, Ricardo Hortal, que es un uruguayo, platica exactamente esta historia, cómo se dificultaba el acceso de los países, cómo ponían reservas y qué es lo que decidieron modificarle. Aquí está toda la historia de ese momento histórico de la convención. A grandes rasgos, ¿cómo está estructurado el convenio de Kioto? Bueno, el convenio de Kioto revisado
está estructurado en 3 partes. Tiene primero una especie de preámbulo que se llama el cuerpo, que le llaman el cuerpo del convenio, donde se establece, digamos, la filosofía del convenio. ¿A qué se refiere esta convención? ¿Qué es lo que pretende esta convención? Y está conformado por no recuerdo exactamente, por unos 20 artículos. Luego sigue una cosa que se llama el anexo general. En el anexo general ya empiezan las normas que se sugiere a los países que se adopten, y luego tiene unas conclusiones, y incluso hablaría yo de un cuarto, bueno, en tercer lugar, omití los anexos específicos. Los anexos específicos son temas muy puntuales en el que se habla fundamentalmente de los regímenes aduaneros. Por ejemplo, ¿qué es la importación? ¿Cómo debe funcionar la importación? ¿Qué es la exportación? ¿Qué es el tránsito? ¿Qué es el transbordo? ¿Qué es lo que sería la maquila para nosotros? El tránsito interno, el tránsito internacional, etcétera. Esto es los específicos. Aparte de esto, hay todavía un documento que se llama las directrices del convenio, que son una especie de explicación de cada una de las normas. Es un tomo de este tamaño y equivale a lo que serían las notas explicativas de la tarifa. Usted recuerda que las notas explicativas de la tarifa son una especie de enciclopedia en el que se va describiendo, no todas, pero la mayoría de las mercancías. ¿Qué cosa es un aparato de rayos X? Y entonces se describe qué cosa es un aparato de rayos X para que no haya duda. Exacto. Así las directrices del convenio explican por qué se propone esta norma, ¿verdad? Esa es la estructura general del convenio. Y en cuestión ya más específico, ¿cuáles son las partes más destacadas del convenio de Kioto? Bueno, más específicamente me voy a permitir leerle este resumencito. Claro. Un preámbulo con 20 artículos, contiene la filosofía, los principios. Esto es muy importante. Los principios, la modernización y adecuación de la legislación aduanera debe ser coherente y transparente. Se deben difundir las normas, utilizar la tecnología de la información y darse la cooperación nacional e internacional. Esto persigue contribuir al desarrollo del comercio internacional, simplificando y armonizando los regímenes y prácticas y estimulando la cooperación internacional, pero advirtiendo la ya clásica precisión. Simplificar la legislación no significa o no debe significar perder control. Del articulado del convenio destacan algunas normas, por ejemplo, la número 12, el anexo general es obligatorio para las partes contratantes. De los anexos específicos se pueden aceptar uno o varios o todos, o solo algunas partes al respecto. Es muy flexible la Convención de Kioto. El artículo 2, que contiene un principio fundamental. Las partes tienen el compromiso de cumplir las normas del convenio y sus anexos, pero no les impide ir más allá, o sea, simplificar más todavía. El artículo 13, cada parte dispone de 36 meses para implementar su legislación y los específicos, y todavía se da un año más para adecuar la legislación. El anexo general, el más importante, se divide en 10 capítulos: principios generales, definiciones, desaduanamiento. Hay que tener en la memoria esta palabra, desaduanamiento, que equivale a lo que nuestra ley aduanera llama despacho. Y otras formalidades: derechos, impuestos, garantías, control aduanero, aplicación de la tecnología de la información, relaciones entre la aduana y terceros. Aquí es donde encaja la relación con los agentes aduanales. Información, resoluciones y fallos que comunica la aduana, recursos en materia aduanera.
Los anexos son 10, rápidamente los leo. El anexo A regula la llegada de las mercancías al territorio aduanero y el depósito de mercancías, que prácticamente no presentan novedades respecto de la legislación mexicana, de suerte que podría aceptarse de entrada este anexo. Aquí yo haría el acotamiento de que la legislación nacional, la mexicana, va un poco más allá que el Convenio de Kioto en el caso del tráfico terrestre. Si usted recuerda, se prevé el depósito ante la aduana en el marítimo y en el aéreo, pero no en el terrestre, en donde se debe presentar la documentación ya con la mercancía prácticamente despachada, ¿verdad? Es un caso en el que vamos adelante. El anexo B se divide en 3. El B1 relativo a la importación a consumo, que es igual a importación definitiva. El B2, reimportación en el mismo estado. B3, relativo a la exoneración de derechos e impuestos a la importación. Estos últimos requerirán de estudios previos, creo yo, para poder aceptarse. El anexo C establece la la exportación a título definitivo. El anexo D, los depósitos aduaneros y la zona franca. El anexo E, relativo al tránsito, con 3 capítulos: el tránsito interno, el transbordo y el transporte de mercancías por cabotaje. El anexo F está dedicado al perfeccionamiento, o sea, la transformación o reparación o elaboración, y se divide en 4 capítulos. Para el llamado perfeccionamiento activo, o sea, nuestra maquila, ¿verdad? Donde cabría nuestra maquila. El F2, el perfeccionamiento pasivo, o sea, la exportación para ser maquilados en el extranjero. La transformación para consumo, que consiste en transformar bajo control de la aduana antes de su importación definitiva, de tal modo que los impuestos sean inferiores a los que se pagarían por importación de mercancía terminada, que es nuestro recinto fiscalizado estratégico. Si se da cuenta el público, casi va coincidiendo la ley aduanera con el Convenio de Kioto. El anexo G consigna las importaciones temporales clásicas para exportarse en el mismo estado, con algunas normas novedosas, como la que permite que no se presente declaración cuando no haya duda de que la mercancía regresará. El anexo H, dedicado a las infracciones, más bien a los procedimientos de sanción. El J, dedicado a los regímenes especiales o de viajeros, como tráfico postal, medios de transporte comerciales, provisiones y envíos de socorro. El anexo K y último, relativo al origen de la mercancía, donde están las reglas de origen, y el K1, que es ese de las reglas de origen, y el K3 para la colaboración mutua administrativa entre países. Esta es una novedad también, la colaboración que debe prestar el sistema aduanero mexicano a otros sistemas aduaneros. Perfecto. Pues vamos a hacer un corte y después de la pausa regresamos con el maestro Jorge Enrique Loera para seguir hablando acerca del tema del Convenio de Kioto revisado.
Gracias por seguir con nosotros. Y yo le preguntaría ahora, la legislación de México, digo, previo a esta adhesión al convenio de Kioto, ya se había reformado continuamente y le llamaban incluso que teníamos una legislación kiotizada. ¿Qué tanto ya nos apegamos al convenio de Kioto con la ley aduanera que tenemos hoy vigente? Pues mucho, muchísimo. Yo creo que las cosas principales ya están contempladas en la ley aduanera y solo quedan algunas cosas, cositas muy puntuales, pero ya lo fundamental se hizo. En la reforma, la gran reforma aduanera que se dio a finales de los 80 y principios de los 90, se hizo lo fundamental, que fue la transformación de nuestro clásico despacho para lo nuevo que se estaba usando, recomendado por la Organización Mundial, que era el autodespacho, ¿verdad? Ese fue el gran paso que transformó la aduana mexicana, yo creo que el más importante de su historia, para acabar pronto. Se invirtió la obligación del despacho a cargo de la aduana para que estuviera ahora a cargo del importador o el exportador correspondiente. Y luego eso dio pie, o yo no sé si fue al revés, a la aplicación de la tecnología de la información. Para poder utilizar las computadoras que ya se estaban utilizando en muchos países del mundo, había necesidad de sintetizar y de hacer una serie de cambios que pudieran agilizar enormemente la presentación del pedimento, la tramitación del pedimento, la intervención de muchísimas personas que comenzaban con el señor que ponía el sello en el pedimento y que se tardaba un tiempo, seguía otra mesa en la que se checaban las facturas, seguía otra en la que se checaba la clasificación arancelaria, etcétera, etcétera. Todo ese mundillo interior de las aduanas no podía ponerse ahora con la inversión de la norma de que fuera el interesado el que declarara lo que traía. Y entonces eso propició la intervención, o digo, el acceso a las computadoras que dieron el gran salto en la historia de las aduanas. Entonces, en resumen, solo hacen falta pequeños cambios muy en pequeños la ley aduanera. muy pequeños. ¿Y como cuál? ¿Algún ejemplo de estos? Bueno, yo diría que en el caso, por ejemplo, del pago de los impuestos y derechos, no recuerdo exactamente la norma de la ley aduanera, pero el convenio de Kioto permite la diferición del pago, permite prácticamente el crédito para los importadores y exportadores, permite una declaración preventiva cuando hay mucha urgencia de pasar la mercancía, permite la aceptación de una fianza para pagar los impuestos que no se pagaron, para presentar documentos que no se habían presentado, etcétera, ¿verdad? Y hay por ahí otras, pero cosas chicas, ¿no? Cambiar el orden del despacho en un país es una tarea enorme. Yo creo que eso le llevaría al país que no esté ya en ese orden de ideas y que no haya empezado a usar las computadoras, le lleva años para cambiar eso, como nos llevó a nosotros, y con una serie de problemas muy difíciles de recibir, un rechazo de los propios empleados de las aduanas que de repente vieron mermada su área de trabajo y, para decirlo claramente, las opciones de corrupción. El uso de la computadora ahorra una gran cantidad de corrupción que no se podía combatir de otro modo, ¿verdad? Yo le puedo decir que la legislación aduanera mexicana está prácticamente quiotizada, ¿verdad? Pero esperaremos por ahí alguna otra reforma. Sí, por supuesto. Para terminar. Por supuesto, yo sugeriría que se creara, por ejemplo, un grupo de expertos que revisaran norma por norma. La Convención de Kioto es, pues ya lo vimos, muy amplia. Entonces debería revisarse norma por norma contra la ley aduanera
el reglamento de la ley aduanera y las reglas generales, porque Kioto no hace especificación de qué nivel legislativo debe atacarse. Y en este caso el grupo tendría que tener los 3 ordenamientos a la vista y ver si checa con Kioto, y si no, pues corregirlo o ir más allá, hacer lo que se tenga que hacer, ¿verdad? ¿Qué paso sigue dentro de esta adhesión que ya tuvimos? ¿Ya está publicado el decreto? No, el decreto está publicado, efectivamente. ¿Qué sigue Bueno, en esos términos? yo creo, como se dice en la jerga legislativa, está publicado el decreto declaratorio. O sea, el presidente de la República dice que adherimos al convenio de Kioto, pero no anexa el convenio, de modo que tendrá que haber otro decreto que llaman promulgatorio, donde la gente se entere de qué cosa es a lo que adherimos. Y yo no sé tampoco si se siguió el procedimiento para suscribir la Convención de Kioto. La Organización Mundial de Aduanas estableció un procedimiento que se establece en el preámbulo del convenio, que consiste en que el país nombra un plenipotenciario que va a Bruselas, deposita la voluntad de adhesión y las reservas del país de que se trate, y la OMA acepta o no acepta la adhesión, y luego manda de regreso el convenio para que se ponga en vigor según la legislación nacional. Yo no sé si se hizo eso y se tendrá que hacer o se tendrá que hacer. En todo caso, como se oyó, el convenio de Kioto da 36 meses para quiotizar la legislación, y todavía, si no alcanzara ese tiempo, da 1 año más para homologar totalmente la convención. Perfecto. Hemos visto que la gestión del el secretario general de la OMA, el señor Kunio Mikurilla, pareciera ser que el éxito de la gestión la mide en cuántos países se han adherido últimamente al convenio de Kioto, y de ahí gran insistencia, sobre todo presionando a los países de América Latina para que lleguen a sumarse al convenio de Kioto revisado. ¿Cuántos países hay hoy en día ya sumados a este convenio? Y también, respecto a ellos, ¿qué tan bien o qué tan mal están las aduanas mexicanas? Correcto. No, yo creo, respondiendo a la segunda, yo creo que las aduanas mexicanas están muy bien, respecto de muchas aduanas del mundo. La ley aduanera ha plasmado el espíritu de la Convención de Kioto muy bien en la legislación, principalmente en la ley, pero también en el reglamento, y no sé si en las reglas generales hay alguna referencia. Y a la primera pregunta, hasta el viernes, yo consulté la página correspondiente, y hasta el viernes había 115 países. 115 países ya es el mundo, ¿no? Y si usted revisa la lista de los países que han adherido, se encontrará, por ejemplo, al Congo. El Congo belga adhirió al convenio de Kioto. Túnez adhirió al convenio de Cuba, adhirió al convenio de Kioto hace algunos años. No puede ser que un país tan importante en el comercio mundial como México estuviera fuera del convenio. Es inexplicable, misterioso. No. Pero bueno, ya estamos. Pero ya estamos. Oiga, para cerrar esta charla, y la verdad es que agradecerle su presencia aquí con nosotros, ¿cuáles son los beneficios que rescataría usted para los importadores y exportadores, para toda la comunidad del comercio exterior, de que México se adhiera al convenio de Kioto? Puntualmente, ¿qué les diría? Estos beneficios son los que van a obtener ahora. Sí, bueno, yo diría que habría que aclarar una cosa. No hay que tenerle miedo al convenio de Kioto, ni pensar que va a implicar mayor trabajo o mayores gastos o mayores complicaciones. No. La convención de Kioto establece mayoritariamente, casi totalmente, obligaciones para las autoridades aduaneras, no para los particulares, no para los representantes de los particulares.
son las autoridades aduaneras las que quedan obligadas con el compromiso. Y el gran encanto de la convención, el gran beneficio para los importadores y exportadores es que ordena Kioto la simplificación de la legislación aduanera. No, nosotros, cuando la otra vez la gran reforma del 90, cuando se simplificó enormemente, pero por otro lado empezó un movimiento inverso como de complicación. La autoridad empezó a inventar cosas como el padrón de importadores, como la ventanilla única, que ahora ya como que se justifica más, pero que empezó como una ventanilla más. O sea, sin querer, inconscientemente, no creo que haya un genio que diga vamos a complicarle las cosas al importador. No, inconscientemente se tiende a controlar más y más y más. Y cuando Kioto lo que pide es simplificar y simplificar sin perder control. Yo pondría un rápido ejemplo. En México se suprimió el régimen de transbordo para dejarlo como una maniobra de carga. Pues es una buena simplificación, pero yo creo que se perdió control. ¿Cómo se está llevando a cabo? No tengo la menor idea, pero ¿cómo se está llevando a cabo el transbordo en Manzanillo y en algunas aduanas así, donde se descubren luego cosas raras, ¿verdad? ¿Qué control hay de la aduana sobre la mercancía que llega, se baja de un avión y se tiene que subir a otro, etcétera? El régimen de transbordo exige una serie de formalidades a las que no se debe renunciar, por ejemplo. A final de cuentas, ni tanta facilitación que vulnere los controles, ni tantos controles que terminen con la facilitación. Que terminen con la facilitación. Así es. Es lo fundamental. Ya está hecho todo. Hay que ser puntual. Una cosa importantísima. Yo creo que, no sé si alegre o disguste a los, porque somos muy conservadores, a los usuarios, pero yo creo que lo primero que debería hacerse es unificar la terminología mundial, ¿verdad? Cuando un japonés que quiera hacer comercio exterior con México vea la palabra pedimento, what is this? Va a decir, ¿qué cosa es el pedimento? No solo eso, sino que da idea de que el importador o el usuario de las aduanas le pide al administrador de la aduana que despache la mercancía. Y eso es lo que se superó, eso es lo que supera Kioto. Ya no es el administrador quien despacha, sino es el propio interesado quien declara. Esa es otra, tampoco se debe hablar de declaración de mercancías como lo hace la convención. Se debe hablar de desaduanamiento, no de despacho, porque la palabra despacho sigue sugiriendo que hay un señor que le despacha la mercancía, que son unos términos que vienen de la colonia y que no se han podido superar. Yo creo que eso es urgente. Pues trabajo hay. Pues la verdad es que agradecerle al maestro Jorge Enrique Loera que nos haya acompañado este día para hablar sobre el convenio de Kioto revisado, y en nombre de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana le damos las gracias. Al contrario, el agradecido soy yo de permitirme estar otra vez aquí con ustedes. Y bien, pues también muchas gracias a ustedes que nos acompañan cada 15 días en estos programas, y los invitamos a que sigan dando like al canal y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.